electrónica desde el Japón como tal, viene con la construcción de los primeros dispositivos mecatrónicos elaborados por Tetsuro Mori, ¿cierto? Hacia el año 1966 en la empresa Yakasawa, ¿cierto? Entonces, básicamente, como ustedes también lo conocen, Yakasawa y Tetsuro Mori, que era trabajador de Yakasawa, empezaron a integrar los elementos mecánicos y los elementos electrónicos para el diseño de unos elementos básicos. ¿Qué elementos básicos? Esos elementos básicos están relacionados con qué? Con la construcción, ¿sí?, de dispositivos domésticos. Entonces empezó a crearse lo que eran las lavadoras, las tostadoras de pan, ¿sí?, las secadoras, las planchas. Y todo esto fue lo que dio origen al concepto de mecatrónica, ¿sí? En esa línea de tiempo, ustedes saben también que apareció el primer motor de inducción. En ese motor de inducción es el que permitió ya desarrollar un poco más la tecnología. Hacia el año 1972, la empresa de Yakasawa, ¿cierto?, lo que hace es patentar o registrar la marca Mechatronics. Es decir, esa palabra tiene un registro y es utilizado por ellos, sino que se hizo tan popular a nivel mundial que hoy en día todos utilizamos esa palabra en el desarrollo de las carreras como tal. Y entonces los electrodomésticos como aspiradoras, hornos eléctricos y demás, ¿cierto? Pudieron realizar, ¿sí?, eh, el proceso a través de todo este trabajo que se dio mancomunado entre la construcción y la implementación de conceptos mecánicos con conceptos electrónicos, ¿ya? Aparecen entonces los motores industriales, los robots industriales, que eran los que permitían hacer labores un poco más especializadas dentro del desarrollo, ¿sí?, de las empresas y hacer procesos de manufactura mucho más rápidos, ¿sí? Y ya pues en la época moderna, hacia el año 2000, empiezan a ver los robots con inteligencia artificial, que lo que nos permiten es de alguna manera realizar actividades con una fineza mucho más grande y además de eso, ¿sí?, con características de reproducibilidad mucho mejor, ¿ya? Entonces, es ahí, después de esto, que uno ve que la electrónica y la mecatrónica se unieron para crear un gran concepto, ¿sí? Y es importante que ustedes sepan en este momento que nosotros debemos de estudiar parte de la electrónica porque es una línea principal de nuestra carrera. Entonces, cuando ustedes entran al programa de ingeniería mecatrónica, comienzan con circuitos eléctricos, electrónica análoga 1, electrónica análoga 2, máquinas eléctricas, ¿sí? También un poco de electricidad y magnetismo. Y toda la parte relacionada, ¿sí?, con PLCs y escadas, que si bien son cosas de control, combinan mucho la parte electrónica. Entonces hay toda una serie de asignaturas para que ustedes puedan generar esos conceptos como tal de lo que es, ¿cierto?, el desarrollo de los sistemas mecatrónicos, ¿ya? ¿Con qué vamos a empezar nosotros? Con algo básico, algo que ustedes de pronto debido a que no han visto la parte de física, pues en la corporación, porque sí lo han visto, pues han trabajado y que es lo relacionado con las unidades del sistema internacional. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos del sistema internacional de unidades, hablamos de que es un sistema que tiene unas magnitudes físicas fundamentales, ¿cierto?, que permiten que nosotros podamos expresar ciertas cosas cuando los medimos, ¿ya? El sistema internacional de unidades es un sistema, como bien ustedes lo saben, que es casi masivo a nivel mundial. Solamente hay pocos países como el Reino Unido, Estados Unidos y parte del continente africano que no utilizan el sistema internacional, sino que utilizan el sistema imperial o sistema inglés para realizar sus medios, ¿cierto? Entonces, en el desarrollo de la asignatura, muchachos, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, y es que nosotros todo lo que vamos a hacer, lo vamos a trabajar en el sistema de unidades, y las unidades que vamos a manejar van a ser las unidades del sistema internacional. Entonces, sabemos que para la longitud es el metro y su símbolo es m, la masa es el kilogramo, kg, el tiempo es segundos, es S y no SG, la corriente eléctrica, que es el ampere, ¿sí?, la temperatura, que son los Kelvin, no los grados Kelvin, sino los Kelvin, que se simbolizan con A, la intensidad luminosa, que es la candela, y la cantidad de sustancia, que son las moles, y se simbolizan con mol. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hablar, muchachos, nosotros de estas unidades? Porque
Ahora vamos a ver que en electricidad hay muchísimas unidades que se utilizan. No estas unidades fundamentales, sino algo que llamamos unidades derivadas, es decir, unidades que nacen de estas unidades fundamentales. Y muchos de los conceptos que vamos a abordar durante el desarrollo de este semestre van a estar asociadas, ¿sí?, al proceso de las unidades derivadas. ¿Qué unidades derivadas tenemos? Por ejemplo, la capacitancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a hacer fundamental esto? Porque vamos a ver capacitores. ¿Y cuál es la función de un capacitor? Y la capacitancia se mide en faradios. Tenemos también la carga eléctrica que se mide en culombios y su símbolo es Q y se representa, ¿cierto?, con C. La conductancia, que son los Siemens, ¿sí? La energía, que se simboliza con W y su símbolo son los joules. La frecuencia, que son los Hertz. La impedancia, ¿cierto?, que son los ohms. La inductancia, ¿sí? La potencia como tal, que se mide en watts. La reactancia capacitiva e inductiva, que se mide con ohms también. La resistencia, que también se mide en ohms. Y el voltaje, que se mide en voltios. Es decir, nosotros vamos a ver o vamos a hacer un compendio a través de todos estos elementos, ¿sí?, en el desarrollo de este curso. Y vamos a tener que conocer esto, ¿ya? Y lo chévere de este curso es que nosotros tenemos una parte de análisis estacionario, es decir, un análisis de los circuitos que no va a depender del tiempo, y otra parte del curso en el cual los circuitos iban a depender del análisis en el tiempo que yo hago. Entonces va a haber la parte estacionaria y la parte continua, y para eso vamos a tener que saber un poquito de derivadas, un poquito de representaciones gráficas como tal. Entonces no pierdan de vista todo ese poco de unidades que nosotros debemos de manejar y hacerlo de forma correcta. ¿Alguna duda ahí, muchachos? ¿Todo está bien? Sí, profe. Oh, listo. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Nosotros, una de las cosas que debemos de saber, ¿cierto?, es lo de notación científica. ¿Por qué razón la notación científica es importante dentro del desarrollo de esta clase? ¿Sí? Porque la notación científica, muchachos, es vital, ya que muchos de las medidas que nosotros vamos a hacer durante el desarrollo de las actividades o cálculos que nosotros hagamos van a ser o muy pequeñas o muy grandes. Entonces hay que saber representar a través de notación científica esos valores. Entonces aquí vemos potencias desde 10 a la 0 hasta 10 a la 6. ¿Y qué significan las potencias positivas? Las potencias positivas significan ceros a la derecha del número, ¿cierto? Mientras que las potencias negativas, estamos hablando que son los ceros antes o a la izquierda del número, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de 1, lo podemos representar como 10 a la 0, pero si hablamos de 1.000.000, ¿cierto?, lo podemos representar como 10 a la 6, ¿ya? Y esto facilita en muchas ocasiones, como los vamos a observar ahora, el cálculo de ciertas operaciones matemáticas que van al final, más adelante cuando lo veamos, van a estar relacionadas con el cálculo de algunos de los parámetros eh, eléctricos de los elementos, ¿ya? Y lo mismo pasa con los números con potencias positivas o con notación científica negativa. A partir del 0.1, que es 10 a la menos 1, hasta el 0.000001, que es 10 a la menos 6, ¿ya? Entonces, poder representar nosotros esto a través de potencias va a facilitar, ¿cierto?, el desarrollo, pues, de nuestros procesos matemáticos, ¿ya? Si nosotros vemos aquí, ¿sí? Vamos a ver algo acá, vamos a mirar esos ejercicios, ¿no? Si nosotros estamos de expresar esto en notación científica, mire que como los ceros están a la derecha, pues nosotros tenemos que representarlos por potencias positivas, ¿ya? Entonces este es 2, ¿cierto?, por 10 a la 2, ¿cierto? 2 por 10 a la 2. ¿Por qué 2 por 10 a la 2? Porque tiene estos dos ceros. Y yo corrí la coma, dos espacios. La coma estaba aquí, ¿cierto? Y entonces vamos a tener un espacio aquí y dos espacios acá. En este caso serían 3 espacios, entonces son 5 por 10 a la 3. ¿Ya? Y este de acá sería 8,5
¿cierto? Por 10 a la 4, ¿ya? Y este de acá lo tendríamos como 3 por 10 a la 6. Esto es sencillo porque ustedes ya lo han trabajado tanto en su colegio, pero es un recorderis para que nos salgan bien las cosas. ¿Listo? En el caso de acá, como los ceros están al lado izquierdo, entonces van a ser potencias negativas. Entonces esto es 2 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Porque corrí la coma un espacio, pero lo hice hacia la derecha, ¿cierto? Este de acá va a ser 3 espacios que corre la coma, ¿cierto? Entonces va a ser 5 por 10 a la 3, a la menos 3, perdón. Qué pena que no tenga una tableta digitalizadora para que nos queden bien bonitos los números, ¿cierto? Aquí podríamos decir 1, 2, 3 y 4. Entonces este va a ser 6,3 por 10 a la menos 4. Por lo general, ¿sí? Es mejor dejarlo con un solo decimal, a menos de que represente otra cosa, ¿cierto? O sea, ya vamos a ver qué cálculos matemáticos que quedaría mejor representarlos de otra forma por unas unidades como tal que vamos a ver ahora. Y este de acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esta podría representarse como 15 por 10 a la menos 6. ¿Sí? O lo otro que sería 1,5 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces, esas dos representaciones serían válidas dentro del desarrollo pues, de este proceso. ¿Qué pasa? También podemos expresar esos números de acuerdo a la notación científica, es decir, pasar de esta notación a la otra. Entonces, este sería un 1 acompañado de 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Este sería un 2 acompañado de 3 ceros. Este sería un 32, o sea, bueno, perdón, ahí sí he fallado yo. Este es, como es potencia negativa, entonces tenemos que correrlo hacia acá, ¿cierto? Entonces sería 1 y un 0 adelante, o sea, sería 0,032, entonces ahí estaría. Y este de acá sería, a ver, sería 0,1, 2, 3, 4 y 5, el 2 y el 5. ¿Listo? Entonces uno debe saber si pone ceros a derecha o pone ceros a izquierda dependiendo del exponente. Es decir, si el exponente es positivo son ceros a la derecha del número y si el exponente es negativo son ceros a la izquierda del número. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos hacer cálculos a través de elementos que son potencias de números de 10, nosotros podemos representar esto de una forma un poco más sencilla. ¿Sí? Esa realización, ¿sí? La vamos a tener relacionada, o esos cálculos los podemos tener relacionados con las potencias. Si ustedes se acuerdan, en algún momento cuando estudiaron, o estaban en sexto, en séptimo de bachillerato, uno veía propiedades de la potenciación. Entonces, acá nosotros vamos a hacer operaciones, ¿sí? Muy básicas, muy rápidas, a través de lo que son las potencias de 10. Y esas operaciones o cálculos a través de las potencias de 10 nos pueden dar para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Qué es lo único que debemos de tener en cuenta? ¿Sí? Que si los números son sumados deben de ser potencias de 10 y deben de tener la misma potencia, ¿sí? Para el caso de la adición, sumar en ese caso sin las potencias los números, siempre y cuando los valores sean los mismos en la misma potencia, ¿sí? Y al final uno lo que hace es recuperar la potencia. Entonces miremos este caso de acá. Miren que este es 2 por 10 a la 6 y 5 por 10 a la 7. Si estos dos no tienen la misma potencia, la una es 6 y la otra es 7, entonces vamos a convertir este a una potencia de 6. Entonces le vamos a quitar uno de los ceros arriba y nos queda 50 por 10 a la 6. Pues como tienen la misma potencia, yo no me preocupo por las potencias y lo que hago es sumar, sumar 50 más 2, que me da 52, y al final de eso lo puedo recuperar en la potencia, y la potencia de esos números será ¿cuánto? 10 a la 6. Si lo quiero expresar en potencia de 10 a la 7, pues lo único que voy a hacer es correr la coma de aquí hacia adelante y le aumento un numerito. Porque corrí, ¿cuánto? Un espacio como tal, nuestra operación. Entonces, eso es lo que hace, muchachos, que nosotros podamos o se nos facilite mucho, ¿sí? Realizar estos procedimientos desde el punto de vista matemático. ¿Ya? Por otro lado,
está la sustracción, y la sustracción aplica el mismo concepto. Lo único que debemos de hacer es que los números estén expresados en potencias de 10 y que esa representación de los números en potencias de 10 tenga la misma potencia como tal. Al final lo que hacemos es la diferencia de esos dos valores y finalmente colocamos la potencia que nosotros necesitamos. Entonces, miremos este ejemplo de acá. Tenemos 2.5 y 7,5. Uno a potencia menos 12 y el otro potencia menos 11. ¿Listo? Uno puede hacer lo que quiera, o subirlo de potencia, el de menor, que sería el de 11, subirlo a 12, o bajar el de 12 a 11. Da exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, si subimos, ¿sí? Si bajamos esta potencia a 11, entonces lo que haríamos es que colocar esta coma acá adelante. Entonces nos quedaría 0,25, ¿sí? ¿Cierto? Y este de acá que nos quedaría por 10 a la 11, ¿cierto? Y el otro nos queda igual. Entonces dice que a este número, a 7.5, le resta este de acá. Entonces sería 7.5 menos 0,25 y eso nos da al final 7.25 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Si lo hiciéramos de la otra forma, ¿cierto? Porque ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos de la otra forma? Entonces sería 75, ¿cierto? Menos 2.5, ¿cierto? Y al resultado que nos dé eso, que debe ser 72.5, lo vamos a multiplicar por 10 a la 12, porque subí a la menos 12, perdón, porque subí el exponente. Que en última, si corro esta coma que tengo aquí hacia el lado de acá, es lo mismo, es 7,25 por 10 a la menos 11. Entonces miren que sumar y restar hasta ahora con estos números se hace bastante sencillo. Bien, continuemos. Pasa algo también muy sencillo con lo que es la multiplicación de estos valores, ¿cierto? Y cuando hablamos de multiplicación, estamos hablando de que en este caso no hay que igualar las potencias, ¿cierto? Lo que debemos de tener es la misma base, porque ya saben ustedes que según la regla de la potenciación, uno suma, deja la misma base y hace la operación aritmética entre los exponentes. Entonces, si yo tengo 5 por 10 a la menos 12, a la 12 y 3 por 10 a la menos 6, entonces yo voy a multiplicar 5 por 3, que me da 15, y voy a hacer, dejar la base que es 10, y en este caso sumar 12 más menos 6. Entonces esto nos da que nuestro resultado es 1.5 por 10 a la menos 7. Recuerden que esto que estamos haciendo es un repaso para que más adelante cuando hagamos operaciones con valores relacionados con cálculos eléctricos, ustedes puedan tener claridad sobre eso, porque hay muchos cálculos de estos que se realizan que se hacen en función de potencias. Y en el caso de la división es lo mismo, similar, debo de tener la misma base, ¿cierto? Pero en este caso vamos a restar los exponentes, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos 5 dividido entre 2.5, ¿sí? Este exponente a la 8 y este exponente a la 3, pues lo que voy a hacer es 5 dividido 2.5, que me da 2, ¿cierto? Y hacemos, dejamos la base, que es 10, y restamos 8 menos 3, que nos daría 10 a la 5. Entonces, acá tendríamos el cálculo de 2 por 10 a la 5. ¿Listo? Esto es sencillo, por eso es como un repaso que ustedes deben de tener en cuenta para el desarrollo de la asignatura. Pero resulta que en electrónica existen unos prefijos. Bueno, y no solamente en electrónica, casi que en todos los procesos como tal, nosotros tenemos, ¿sí? Unas unidades básicas, ¿ya? Entonces, mire, dentro de esas unidades tengo la tera, la giga, el mega, el kilo, mili, micro, nano, pico y femto. ¿Listo? Entonces es aquí, muchachos, donde uno juega un poco con los valores. Miren, miren lo que voy a poner acá. Si yo tengo 2,5 por 10 a la menos 5, ¿sí? 2,5 por 10 a la menos 5.
Entonces yo en lugar de dejarlo por 10 a la menos 5, yo digo, ¿cuál es lo más cercano? Pues 10 a la menos 5, el más cercano es este, 10 a la menos 6. Entonces sería mejor expresarlo en función de 10 a la menos 6. Entonces esto sería 25, ¿cierto? Por 10 a la menos 6. O, uy, bueno, es menos no. O 25 micros con la U. Entonces, uno a veces no es que utilice todos esos números de expresión de las potencias, sino que uno trabaja con los que más se acercan a esta tabla de prefijos, ¿ya? Entonces, por eso usted a veces va a tener que hay cargas de 25 microcoulombios y no de 2.5 por 10 a la menos 5, porque es más fácil expresarlas de esta forma. O usted tiene resistencias de 20K o de 40 megas o de 5 gigas, ¿listo? O tiene capacitores de 20 picofaradios o 10 nanofaradios, ¿ya? Entonces, uno trata de utilizar estas que son como múltiplos de 3, ¿no? Esas potencias, ¿ya? Entonces, miren lo que tenemos aquí. Vamos a representar estas cantidades, ¿sí? Realizando como tal, ¿sí? Un proceso que es utilizar las tablas de prefijos. Y en las tablas de prefijos, por ejemplo, ¿qué sería? Entonces tenemos 50, bueno, tenemos 50.000. Entonces estos serían 50 kilovoltios. ¿Listo? Este de aquí, ¿cuántos serían? Serían 25. Como tiene 6 ceros, sería mega ohmios, porque es resistencia. Ya vamos a ver más adelante cada una de estas. Y esta de acá sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 36 microamperios. ¿Listo? ¿Ya? Para no representarlas, muchachos, con potencias como tal. ¿Listo? Entonces, miren esta que nos dice acá. Espérense, borro esto que realizamos ya. Miren el segundo ejercicio que estamos proponiendo. ¿Listo? En ese segundo ejercicio que proponemos, ¿ya? Estamos hablando de pasar 0,15 miliamperios, o sea, nosotros tenemos 0,15 miliamperios a un valor de microamperios. O sea, mili es 10 a la ¿qué? A la menos 3. Y micro es 10 a la menos 6. Entonces, nosotros tenemos que correr la coma ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces vamos a correrla hacia la derecha. Entonces vamos a pasar esto acá. Aquí sería 1, 2, un 0, 3. Entonces esto sería 150 microamperios. ¿Listo? Entonces, miren que uno sí puede hacer, además del proceso de notación, también nosotros podríamos hacer un proceso relacionado con un cambio de unidades. En el caso de acá que tenemos 4.500 microvoltios y lo pasamos a milivoltios, entonces es tomar esta coma y correrla 1, 2 y 3 espacios, o sea que en este caso serían 4,5 milivoltios. ¿Ya? Y miren esta, estamos en nanoamperios y los que queremos pasar a amperios. Entonces lo mismo, nano es 10 a la menos 9, micro es 10 a la menos 6, o sea que tengo que bajarle 3 espacios. Entonces, está aquí, hacemos el primer espacio, el segundo y el tercero. Entonces, estos son 5 microamperios. ¿Ya? En el caso de la capacitancia pico, es 10 a la menos 9, no, pico es el 10 a la menos, ahí sí se me olvidó, pico es 10 a la menos 12, ¿cierto? Y nano a micro es 10 a la menos 6, o sea que ahí hay que hacer un cambio de unidades hasta de 6 dígitos, entonces nos toca 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4 acá, 5 acá, y como son 6, entonces faltaría un 0, entonces serían 0.047 microamperios.
separados. ¿Listo? Y así con cada uno de los desarrollos de estas unidades, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes puedan comenzar a manejar y hacerse un poco más familiares con las transformaciones que pueden haber entre unidades en este sistema, ¿ya? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno habla de circuitos eléctricos, muchachos, uno los circuitos eléctricos básicamente lo asocia a que una sola va a llegar a resolver un circuito. Y antes de llegar a resolver un circuito hay que entender de dónde se origina el concepto de voltaje, corriente y resistencia. Por esa razón, nuestra primera parte del curso como tal, ¿cierto? Esta clase y la siguiente, no, esta clase y partes nomás de la siguiente, van a estar dirigidos a entender un poco, ¿sí? ¿Cuál es la característica o origen de la naturaleza de que exista como tal la electricidad? Para que así sea algo normal entender el movimiento de electrones en un circuito eléctrico, ¿sí? Entonces ustedes saben que toda la materia está compuesta de átomos y que esos átomos en su interior van a tener protones, electrones y neutrones, que son partículas, ¿sí? Pequeñas que se encuentran ubicadas en estos elementos estructurales. Y además de eso, ¿sí? Van a tener que saber que un átomo, ¿sí? Se caracteriza por tener unas órbitas, ¿sí? Unos electrones de valencia y unos iones o niveles de energía. ¿Listo? Y cada átomo que nosotros tenemos inscritos dentro de la tabla periódica se van a caracterizar, muchachos, por tener algunos elementos como son su peso atómico, número atómico, ¿sí? Y eso va a determinar ciertas propiedades del material. Entonces uno al final va a encontrar que hay materiales conductores, semiconductores y aislantes. Uno de los modelos típicos que nosotros hemos visto desde que somos estudiantes del colegio es el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr no es que sea el modelo, eh, a ver, el mejor modelo de todos, pero nos hace entender, ¿cierto? Un poco lo que está pasando en el átomo. Entonces, uno en el átomo, en teoría, tiene un núcleo compuesto de protones y de neutrones. Y alrededor de ese núcleo van a estar o se van a encontrar, ¿sí? Los electrones como tal del sistema. Y sabemos que como los átomos están neutros o son neutros entre sí, ellos solitos, ¿sí? Entonces vamos a tener el mismo número de protones que de electrones. Este modelo atómico de Bohr, como les digo, si bien es un modelo como tal, que es, a ver, ¿cómo les digo? Es muy viejo, ¿cierto? Permite que los estudiantes comprendan muy bien qué es lo que pasa al interior del átomo. Este modelo ya no se aplica al átomo como tal, porque se ha demostrado que uno no puede saber dónde están los átomos. Entonces, el modelo actual, ¿sí? De la estructura atómica se llama un modelo probabilístico, es decir, un modelo de una nube de electrones donde uno no sabe en qué lugar puede estar el electrón como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto a través de modelos matemáticos que las órbitas que siguen los electrones no son órbitas elípticas como podrían ser las órbitas de los planetas, y esto hace, muchachos, que haya que ir a un modelo un poco más avanzado, pero el modelo de Bohr, como les digo, es un modelo en el cual ustedes pueden comprender esas características básicas de lo que está pasando, ¿cierto? Miren este caso sencillo de representación gráfica de lo que es la estructura atómica, ¿cierto? Entonces, tenemos dos de los átomos más sencillos, el átomo de hidrógeno y el átomo de helio, que son los elementos básicos de nuestro tabla periódica o de los primeros elementos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el hidrógeno va a tener número atómico 1 y el helio va a tener un número atómico 2, ¿sí? Y esto va a estar relacionado con el número de protones que tiene nuestro núcleo, ¿ya? Aquí hay una cosita bien interesante que no sé si se la han pillado, pero si ustedes van al modelo del helio, ustedes ven que el helio tiene dos protones y tiene dos neutrones, mientras que el átomo de hidrógeno no tiene neutrones como tal. Eso es algo que hay que discutir un poco más profundamente en el desarrollo del curso, puede ser. Y entonces, como el hidrógeno tiene un solo
protón, entonces va a tener un solo electrón para que se encuentre en equilibrio, el cual gira alrededor de la órbita. Y en el caso del núcleo o el átomo de helio, nosotros como tenemos dos protones, vamos a tener por ende dos electrones. Y esos electrones, ¿sí?, son los que se van a encargar en teoría de hacer conducir la electricidad, ¿no? Pero no, ni el átomo de hidrógeno ni el átomo de helio son conductores eléctricos. Y ustedes deben de saberlo debido a que estos son, tanto el hidrógeno como el helio, por lo general son gases, ¿no? Y ustedes saben que el helio es uno de los fundamentales para los procesos de reacción de nuestro Sol, ¿ya? Entonces, de lo que deben de tener claridad es que van a existir unas órbitas alrededor del núcleo donde se mueven esos electrones, ¿ya? Entonces, lo que les decía, el número atómico es algo que determina la posición como tal, ¿sí?, de los átomos en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, si uno quiere ubicar un átomo, lo puede ubicar con su número atómico. Y ese número atómico es igual al número de protones que se encuentran en el núcleo. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, muchachos, el desarrollo va a ser de 1, o sea, el peso atómico va a ser 1 como tal. Y en el caso del helio, el peso atómico va a ser 2, porque vimos que teníamos uno en el estado, con un protón y el otro con 2 protones como tal. ¿Listo? Y algo que nos debemos garantizar es que los átomos que estamos viendo sean eléctricamente neutros, lo cual conlleva a que deben de tener el mismo número de protones y el mismo número de electrones. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces, a ver, acá vamos a ver lo que son las capas orbitales de energía, los electrones de valencia, vamos a hacer algunos ejercicios acerca de la ionización de la energía, vamos a hablar de semiconductores, carga eléctrica, corriente, voltaje, ¿sí? Y cómo se aplican ellos, cómo se calculan, y bueno, los elementos adicionales que nosotros podamos tener. Bien. Como les decía, vamos muchachos, a desplazarnos, ¿sí?, hacia la conferencia que está de IoT. Creo que ya me estaban diciendo que en pocos minutos van a dar comienzo a la charla y pues los invito, muchachos, a que puedan participar de la misma. La próxima semana sí vamos a ver nuestras hermosas 3 horas de clase porque tenemos que avanzar bastante. La parte de electrónica es bastante amplia y si vamos a un libro de referencia pueden ser alrededor de 1000 hojas que nos va a tocar ver en el desarrollo de este curso. Entonces, les agradezco